Buenos días, jóvenes. Continuaremos el tema de sociales con el título Hacia la democracia para sexto de primaria. Veamos la siguiente diapositiva. Al terminar el régimen de dictaduras, con el último dictador, general Luis García Meza, que renunció ante la presión de los sectores sociales, una junta militar precedida por el general Guido Vildoso convoca al Congreso, acto con el que comenzó el proceso de la restitución de la democracia. Acá tenemos la imagen del general Guido Vildoso, que con él empezó ya un camino hacia la democracia, entregando, en aquel entonces ganó la Unión Democrática Popular, un partido UDP liderizado por Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora. Ellos tomaron a su cargo la presidencia y se encontraron con una Bolivia que estaba en una crisis económica muy fuerte. Entonces ellos enfrentaron esta crisis económica con estas disposiciones. Se encontraron con la caída del precio del estaño. Hubo una devaluación de la moneda. Y también en ese entonces hubo escasez de productos básicos. Eso en la parte de la economía de nuestro país. En la parte del orden social, este partido representaba la minoría en el Congreso. Los otros partidos tradicionales tenían mayor voto. Por eso a veces disposiciones o ideas que ellos querían realizar tenían que consultar al Congreso y bueno, se veían presionados o limitados por la votación. También tenían la presión de la Central Obrera Boliviana, que en ese entonces lideraba el señor Juan Lechín Oquendo. Fue muy intransigente con sus medidas y le dio bastante lucha a este presidente. También tenemos que por la parte de los sectores populares teníamos la presión minera pidiendo mejor trato, mejores salarios. Como esto no era escuchado, empezaron ellos a provocar situaciones donde sitiaron la ciudad de La Paz. Entonces empezaron ya las revueltas, empezaron ya las marchas, tanto del sector minero como del campesinado. Esto hizo que Hernán Siles Suazo renuncie, convocando nuevamente a unas nuevas elecciones. Para estas nuevas elecciones hubo una democracia pactada, así se llamaba. ¿En qué consistía? Partidos tradicionales se juntaron para formar un nuevo partido. Un partido liderizado por Hugo Banzer Suárez, que era Acción Democrática Nacionalista, y el otro partido liderizado por Víctor Paz Estenssoro, que era el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Se juntaron para las elecciones y lógicamente ganaron las elecciones. Aunque las elecciones el ganador absoluto fue Hugo Banzer Suárez, el Congreso decidió elegir como presidente de Bolivia al doctor Víctor Paz Estenssoro. Entonces, dos fuerzas políticas muy fuertes se unieron, formando el título de la democracia pactada. Con esta dupla empezaron nuevas disposiciones, nuevas medidas neoliberales. Y aquí vamos a presentar los cambios y medidas que hubo en este gobierno. Acá se creó una nueva política económica mediante el decreto 21060. ¿En qué consistía este decreto? Este decreto consistía en la libre importación, es decir, que podíamos nosotros importar mercadería del exterior. Entonces esto le vino muy mal a las empresas pequeñas y medianas porque
nuestros productos nacionales se vieron damnificados, se vieron dañados al no poderse vender. Luego vino un incremento a los precios de los hidrocarburos. Subieron el aumento. También hubo una congelación de los salarios de los empresarios públicos, de las empresas públicas. Y eso es lo que indispuso y no les gustó al pueblo. Había también una libre contratación. Aquí era libre el que contrataba bajo los términos del empleador. Entonces aquí el empleado tenía que aceptar o no ciertas disposiciones. A eso se llama libre contratación. Hubo también el libre cambio de la moneda. Antes era restringido, antes era simplemente el Banco del Estado el que hacía los cambios de la moneda nacional a la moneda extranjera y viceversa. Pues con este nuevo gobierno hubo un libre cambio de la moneda. Tal es así que se crearon nuevas casas, ¿no?, de cambio, nuevas casas y en todo Bolivia. Y proliferaron no solamente el cambio del boliviano al dólar, sino también a otras monedas extranjeras. Vino también otro, que fue eso lo que no le gustó a la población, se redujo a todo el personal de las empresas públicas. Hubo una reducción de funcionarios públicos. Hubo mucha gente que quedaba sin trabajo, por lo tanto las familias estaban afectadas. Luego después hubo una reforma de los tributarias. Significa el aumento a los contribuyentes con los impuestos de movilidades y de la casa. Y finalmente había la libre oferta y demanda, es decir, que ofrecían productos y de acuerdo a la demanda y a la oferta, habían otros que rebajaban, otros ofrecían mejores productos. Eso hizo que nuestra economía de las empresas pequeñas y medianas se vieran afectadas. Contra todas estas disposiciones del 21060, hubieron movimientos sociales, hubieron marchas. Entonces, en estas medidas adoptadas por este nuevo gobierno, frenaron sí la crisis económica un poco, pero hubo por otro lado un descontento, mucho descontento en la parte social, en la parte de los sectores sociales. Entonces aquí vemos un grupo de marchistas, ¿no?, un grupo de marchistas que estaban rechazando estas medidas del 21060. Tal es así que ciertos centros mineros se cerraron y dejaron no a 20.000 mineros, a 20.000 familias de mineros sin trabajo. Entonces, pero el gobierno en ese entonces se comprometió a relocalizarlos, o sea, a ubicarlos un buen trabajo. La mayoría estuvo en los 3 departamentos donde hay un motor económico elevado, es decir, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Fueron relocalizados los mineros. Otros fueron migrando a las ciudades y se quedaron en la ciudad. Entonces, mucha población de esa gente que no tenía cómo llevar un pan a la casa, empezaron a trabajar en forma informal. Y es ahí donde viene la economía informal. ¿A qué se refiere? A la venta de personas en la calle, la venta de callejeros. Ustedes verán en las calles ahora y hay gente que en las esquinas, inclusive cuando hay paradas de micros, hay gente que está vendiendo productos, ofreciendo a los que están en los micros. ¿Por qué? Porque la gente, los mineros, al verse que estaban privados de un trabajo, no conocían otro, empezaron a migrar a las ciudades y empezaron a tomar estas clases de actividades económicas, la economía informal, que ahora sí, grandemente es muy poco lo que se reprime. Luego vino otro grupo de mineros, se fue hacia los Yungas y el Chapare a trabajar en la producción cocarera. Pero todo esto, y había gente que también no estaba trabajando, no conseguía un buen trabajo, empezaron ya a rechazar el decreto 21060. Y es así que desde Oruro parte una marcha grande de obreros campesinos hacia La Paz, rechazando este decreto, que lastimosamente
fueron rechazados, duramente reprimidos por el ejército militar. Entonces, a esto se llamó la Marcha por la Vida. Hubo muchos muertos, muchos heridos, ¿no?, ante el rechazo al 21060. Y así se llamó la resistencia al 21060, marchando por la vida, por tener una vida mejor, un trabajo digno. Con la democracia pactada, fueron gobernando estos personajes que les estoy mostrando aquí. El MNR, liderizado por Gonzalo Sánchez de Lozada, ADN por Banzer Suárez y el MIR por Jaime Paz Zamora. Primero gobernó Jaime Paz Zamora desde 1989 hasta 1993. Terminado su tiempo de mandato, le pasó el mando al señor Gonzalo Sánchez de Lozada, que era representante del MNR, pero era dentro de la mega coalición. Él trabajó como presidente desde 1993 hasta 1994, que le sucedió al mando el general Hugo Banzer Suárez, desde 1997 hasta el año 2001. Su aliado en esta manera de gobernar era el MIR, era Jaime Paz Zamora. El vicepresidente fue de Hugo Banzer Suárez fue Jorge Quiroga, que a la muerte de Hugo Banzer Suárez por enfermedad fue y lo reemplazó en la presidencia. Luego, también terminando el mandato en el 2002, el 2003 asume nuevamente el gobierno Gonzalo Sánchez de Lozada. Como vicepresidente lo acompaña Carlos Mesa. Entonces, el MNR, con el apoyo del MIR, juntan y otros partidos pequeños forman la llamada mega coalición. Mega indica que es muy grande. ¿Ya? Se han reunido varios partidos entre grandes y pequeños y formaron la famosa mega coalición, que duró desde desde el 2002 hasta el 2003. En el año 2003 hubo una crisis del modelo que estaba esta democracia pactada, y eso tradujo movimientos en los sectores sociales. Y entre ellos vamos a ver, por ejemplo, que se suscitó la guerra del agua. Esto fue en la ciudad de Cochabamba, que la gente rechazaba, se oponía a que el recurso natural sea dirigido por una empresa privada, o sea, sea privatizado. Aparte también, el gobierno de Sánchez Lozada indicaba que era aumento de tarifas. Ante este rechazo, no solamente en la ciudad de Cochabamba, sino en todos los departamentos, se llamó la guerra del agua. Luego vino otro enfrentamiento, llamado Febrero Negro. Este enfrentamiento lastimosamente se suscitó en la ciudad de La Paz. Hubo un enfrentamiento entre militares y policías. Los policías rechazando las medidas privatizadoras de este gobierno. Hubo muchos muertos y muchos heridos por ambos bandos. Tenemos luego la guerra del gas. Aquí sí va no solamente los sectores sociales, sino toda la mayoría de los bolivianos rechazamos la venta del producto del gas a Chile. Fue tanto el rechazo que empezaron los campesinos, los mineros, a bloquear carreteras internacionales. Estuvimos un mes soportando estos bloqueos, estas marchas. No había un día que no hubo marcha revuelta en varias ciudades de Bolivia. Ante esta situación, se vio obligado Sánchez Lozada de renunciar y toma el mando de la presidencia el que era en ese entonces el vicepresidente Carlos Mesa. Carlos Mesa toma, se llama periodo de transición. En octubre del 2003 asume la presidencia el vicepresidente Carlos Mesa, marcando así el fin de los poderes de partidos tradicionales.
Ante tanta presión de los sectores sociales, no pudo gobernar muy bien Carlos Mesa. Tal es así que en el 2005 renuncia al cargo de presidente, dándole el mando al presidente de la Corte Suprema del Estado, quien era el señor Eduardo Rodríguez Belcé. Este señor, una vez que tuvo a su cargo, subió a su cargo como presidente en diciembre del 2005, al año, el 22 de enero del 2006, convocó a nuevas elecciones. O sea, nuevamente tuvimos que ir a votar. Y aquí se presentó un nuevo partido, un partido que liderizaba el señor Evo Morales. Y este partido era el MAS, Movimiento al Socialismo, el cual ganó por mayoría de votos las elecciones. Y el señor Eduardo Rodríguez Belcé deja el mando de la presidencia y la entrega al nuevo mandatario que empieza a gobernar desde el 2006. Bien, jóvenes, esa es nuestra historia. Les invito a que lean su libro, amplíen sus conocimientos. Hasta la próxima, jóvenes. Muchas gracias por su atención.